Esto es Palabras de Paso, un podcast donde nos sumergimos en busca de las letras perdidas. Hola querida audiencia de Palabras de Paso y de Radio Poesía que nos escuchan de toda Iberoamérica. Desde Montevideo, Uruguay, quien les habla, Waldemar Fontes, y el Grupo Cultural Artes Entre Columnas, les damos la bienvenida a este programa número 66, emitido a comienzos de agosto de 2023, donde estaremos hablando de literatura, música, arte, cultura, todo visto a través de las ventanas. En el momento de reflexión, leemos el breve cuento de Mario Lebrero, La máquina de pensar en Gladys. Y en la selección de poesías, a partir de los comentarios de Juana de Ibarburu sobre cómo pasaba su vejez mirando el mundo a través de los vidrios de la ventana, escuchamos una selección de poemas de varios autores dedicados a las ventanas, interpretados con las voces de quien les habla, junto a Mirta Pérez y a su nieta Lucía. Cerramos resumiendo lo conversado en este programa con el cuento de Josefina Lerena Acevedo de Blixen, titulado Mis ventanas. Esperamos que el programa de hoy sea de vuestro agrado. ¿Quieren escucharlo? Claro que sí. Vamos entonces, sin más preámbulos, a lo que tenemos para ustedes hoy. Y ahora, un momento de reflexión. Y para reflexionar, vamos a escuchar este cuento de Mario Lebrero, titulado La máquina de pensar en Gladys. Antes de acostarme, hice la diaria recorrida por la casa para controlar que todo estuviera en orden. La ventana del baño chico, al fondo, estaba abierta, para que durante la noche se secara la camisa de poliéster que me pondría al día siguiente. Cerré la puerta para evitar corrientes de aire. En la cocina, la canilla de la pileta goteaba y la apreté. La ventana estaba abierta y la dejé así, cerrando la persiana. La lata de la basura ya había sido sacada. Las 3 llaves de la cocina eléctrica estaban en 0. La perilla de control de la heladera marcaba 3, refrigeración suave. Y la botella empezada de agua mineral tenía puesto el tapón hermético, de plástico. En el comedor, el gran reloj tenía cuerda para algunos días más, y la mesa había sido levantada. En la biblioteca, debía apagar el amplificador que alguien había dejado encendido, pero el tocadiscos se había apagado en forma automática. El cenicero del sillón había sido vaciado. La máquina de pensar en Gladys estaba enchufada y producía el suave ronroneo habitual. La ventanita alta que da al pozo de aire estaba abierta, y el humo de los cigarrillos del día escapaba lentamente por ella. Cerré la puerta. En el living hallé una colilla en el suelo. La deposité en el cenicero de pie que la sirvienta se ocupa de vaciar por las mañanas. En mi dormitorio le di cuerda al despertador, comprobando que la hora que indicaba coincidía con el reloj pulsera de mi muñeca, y lo puse para que sonara media hora más tarde a la mañana siguiente, porque había decidido suprimir el baño. Me sentía un poco resfriado. Me acosté y apagué la luz. Por la madrugada desperté inquieto. Un ruido desacostumbrado me había producido un sobresalto. Me ovillé en la cama y me cubrí con las almohadas, y me puse las manos en la nuca y esperé el final de todo aquello con los nervios en tensión. La casa se estaba derrumbando. La máquina de pensar en Gladys. Un cuento de Mario Lebrero. Momento de poesía.
Juana de Ibarburu, la poeta uruguaya conocida como Juana de América, dejó un hermoso legado a través de sus creaciones literarias. Su vida fue intensa y llena de emociones, pero su vejez fue triste y solitaria. En 1962, en la cúspide de su fama, tenía al menos 5 invitaciones para dar conferencias en diferentes países y contestaba así al periodista Hugo Petraglia Aguirre en una carta. Tú sabes que hasta la esquina de mi casa resulta lejana e inaccesible para mí. Ya sabes mi lucha y la tensión tensa y constante por mi casa. He vivido siempre dulcemente prisionera de ella y con un continuo ofrecimiento de alas para levantar vuelo inútilmente. Mi destino será el mundo a través de los vidrios de mi ventana. Con esta expresión de Juana de Ibarburu, mi destino será ver el mundo a través de los vidrios de mi ventana. Queremos dedicar nuestro momento de poesía al simbolismo de las ventanas y a los poemas y versos que éstas inspiran. Las ventanas. En la simbología, las ventanas son aberturas para dejar entrar la luz sobrenatural. Por eso las ventanas de edificios sagrados como las catedrales medievales se hicieron con impresionantes cristales de colores, aludiendo a la venidera Jerusalén celestial. La luz que entra desde arriba corresponde al Espíritu de Dios, y la ventana, símbolo de María que no luce por sí misma, sino mediante la luz divina, Wiedermann Hart, diccionario de símbolos. Es símbolo de la forma en que nuestra conciencia observa e interpreta el mundo. También representa cualquier medio de percibir la luz divina. Fontana, David, El lenguaje de los siglos. En la ventana, de Carlos Euguerot. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde será el mañana? Tiempo de ayer, lo vivido, temprana dicha lejana. Cielo azul, tan azul, sus ojos en la ventana, luz de luz, sol de sol, de su figura liviana. La canción de amor te rememora en mi mente, madre tú, niño yo, tu palabra continente. Hoy el tiempo pasó, tan solo fue un instante. Esa flor del querer es un recuerdo fragante. En el mar, en el sol, en el cielo, en la ventana, estás tú, madre tú, del ayer y del mañana. En la ventana, de Carlos Euguerot, inspirado en ¿Dónde será el mañana?, escrito el 7 de diciembre de 2003 en Montevideo y publicado en su libro Tal vez mañana. Piedritas en la ventana, de Mario Benedetti. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando, pero me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en un escondite y luego a tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. Sobre Mujer en su ventana, Olga Orozco escribía en julio de 2009, Ventana. Ella está sumergida en su ventana contemplando las brasas del anochecer posible todavía. Todo fue consumado en su destino, definitivamente inalterable desde ahora como el mar en un cuadro. Y sin embargo el cielo continúa pasando con sus angelicales procesiones. Ningún pato salvaje interrumpió su vuelo hacia el oeste. Allá lejos seguirán floreciendo los ciruelos,
blancos como si nada, y alguien en cualquier parte levantará su casa sobre el humo y el polvo de otra casa. Inhóspito este mundo, áspero este lugar de nunca más. Por una fisura del corazón sale un pájaro negro, y es la noche. ¿O acaso será un dios que cae agonizando sobre el mundo? Pero nadie lo ha visto, nadie sabe, ni el que se va creyendo que de los lazos rotos nacen preciosas alas, los instantáneos nudos del azar, la inmortal aventura, aunque cada pisada clausure con un sello todos los paraísos prometidos, ella oyó en cada paso la condena. Y ahora ya no es más que una remota, inmóvil mujer en su ventana. La simple arquitectura de la sombra aislada en su piel, como si alguna vez una frontera, un muro, un silencio, un adiós, hubieran sido el verdadero límite, el abismo final entre una mujer y un hombre. Mujer en su ventana, de Olga Orozco, publicado en la antología Relámpagos de lo Invisible, con esta boca en este mundo, del Fondo de Cultura Económica, segunda edición, Buenos Aires, 2009. Fragmento de Las ventanas de la tarde, poema en prosa del libro Motivos de José María Eguren. Las ventanas encienden su candela dorada, el cielo baja el tono, la luz del sol ha envejecido, es la añoranza de la luz. Cada ventana es un recuerdo, lámpara vespertina de las rosas de oriente, rosas moras, las ventanas de vidrio son las candelas de la tarde. Cuánto secreto en el rectángulo adormido, en cada alféizar, cuánta espera, cuánto misterio en cada luna de cinabio y verde. Toda ventana es un anhelo, toda ventana es una ausencia. Ha caído la tarde en el parterre lejano donde, en otros días, aleteó la vida, donde aleteó el amor. La ventana que un tiempo ensoñó una beldad de gracia fantasía empezar. Toda ventana es fantasía, es el encaje de la tarde su dorado oropel. Toda ventana es melancolía, en ella laten los anhelos y rondan las desesperanzas. Habrá ventanas jubilosas, pero nunca en la tarde. Elegía por una casa, de Juana de Ibarburu. Ay, espada del agua ya perdida, ay, rama de la mar que no contemplo, ay, viento, todo el día canturreando sin la salobre fuerza en el aliento. Ay, viento de entre árboles cortado bajo retazos de menudos cielos. Digo 1000 veces que me estoy ahogando y solo veo alrededor sonrisas. Me estoy ahogando vertical y en medio de una avenida gris, ruidosa y lisa. Ni una huella de pez hiende los aires, y yo me muero de ansias marineras. Tenía mi casa 3 ventanas puras, y en torno piedras y hasta el mar arena. Aquí la tierra ni siquiera es tierra. No tiene azul, ni libertad, ni aurora. Se han vuelto acero hasta las golondrinas, y de hierro y estaño son las hojas. No veo ya la barba del verano, ni el caballo de vidrio del invierno. Un balcón a una calle toda tráfico, y un sol lejano, sin pasión, ascético. Juana de Ibarburu elegía por una casa. Las ventanas, de Charles Baudelaire. ¿Qué le importa la condena eterna a quien ha encontrado por un segundo el infinito del goce? Quien desde fuera mira a través de una ventana abierta, jamás ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante que una ventana tenuemente iluminada por un candil. Lo que la luz del sol nos muestra siempre es menos interesante que cuando acontece tras unos cristales. En esa oquedad radiante o sombría, la vida sueña, sufre, vive.
Por sobre las olas de los tejados hacíanse entrever a una mujer madura, arrugada ya, pobre, perpetuamente enfrascada en su tarea y que nunca sale. Con su rostro, con su atuendo, con sus gestos, con apenas nada, he reconstruido la historia de esta mujer, o quizás fuera mejor decir su leyenda, y de vez en cuando, entre lágrimas, me la recito a mí mismo. De haber sido un pobre anciano, habría reconstruido la suya con la misma naturalidad, y me acuesto satisfecho de haber vivido y padecido en la piel de otros. Y tal vez me diga, ¿cómo sabes que esa leyenda es la verdadera? ¿Qué me importa la realidad que se halle fuera de mí, si me ha ayudado a vivir, a sentir que soy y lo que soy? Encontramos estas reflexiones tituladas Mujeres en la ventana, a partir del cuadro de Edward Hopper, Sol de la mañana, de 1952, y allí María del Mar González, el 12 de julio de 2013, escribe: mirando por la ventana, ordenando palabras dichas en un pasado ya escrito y vivido, aceptando un presente de ausencia y olvido. Sentada en la cama aún con tu olor en mis sábanas, en mi piel, en mi almohada, miro por la ventana. Cierro los ojos, respiro profundamente y dejo que la brisa juegue con un mechón de mi pelo y acaricie mi cara, volviendo a mí la nostalgia de esos labios que me besaban. Imaginando un futuro, soñando un mañana, dejando transcurrir el día, mirando por la ventana. Las ventanas se abren con el sol y se cierran con la luna. Cuando rechifla el cielo de la mañana, un pájaro ingresa por esa ventana y se fuga por aquella otra ventana. Los besos del día se cuelan por la ventana de la cocina y huyen por la ventana que da a la calle, dejando flores en la casa. Cuando suenan las campanas de la noche, cierro todas las ventanas y me voy a soñar. Las ventanas, de Laureano Asoli. Y cerramos el momento de poesía de este programa con la voz de Lucía, que nos trae estos versos. La casa sobre el mar, de Clara Solovita. Cierra, niña, los cristales, que se entran las gaviotas. Acuérdate que en esta casa no es casa como las otras, que puede ser un panal, que puede ser una rosa, de los vientos sobre el mar, encallada en las rocas. Cierra, niña, los cristales, que se van a entrar las olas, e igual como ayer la espuma, vendrá a salpicarte toda. Ayer se quedó entornado el ventanal de la alcoba, entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda. Vamos a escuchar cuentos. Vamos a leer un cuento de Josefina Lerena Acevedo de Blixen, de su libro Melancólicamente, publicado en Montevideo en 1977. Mis ventanas. Como algunos coleccionan sellos o monedas, autógrafos o retratos, yo colecciono ventanas. Así, en mi memoria, han quedado unidas a sentimientos de todas las épocas y abiertas a esos pequeños horizontes que como un regalo nos dan lo que pasa y que hacemos nuestro. Porque si la casa que guarda el tesoro de tantas horas es más rica en recuerdos, la siento, sin embargo, estática, a pesar de sus salones, que mi memoria podría animar, a pesar de la mesa familiar y de la alcoba blanca de los años blancos y de los graciosos cortinados de tules que envolvían con su nube mi cama. Pero las ventanas siguen aún frente a mí, animadas, como si me esperaran. Oh, dulces, queridas, lejanas ventanas en las que mi vida vive su antigua vida. Y se alzan allí, ante una de ellas, los rumorosos árboles de Colón, que un día fueron mi fiesta, y aquellos caminos dormidos por los que solo pasaban carros tirados por caballos, en los que iban labriegos y escolares.
y miro la calle San José detrás de unos vidrios, siempre calientes de sol, al lado de mi vieja madrina, siguiendo el aburrido movimiento de la vereda de enfrente. Y después es la empinada ventana de la calle Cámaras, que me fascinaba con sus perspectivas siempre nuevas, porque allí todo el norte de la ciudad estaba ante mis ojos, y las aguas de uno y otro lado, y los arenales de la playa Capurro, la falda nutrida de casillitas que subían al cerro, las arboledas de 8 de octubre, y luego esos descubrimientos menores, floreros sobre los pretiles, molduras en los frontispicios barrocos, barandas en las azoteas, el mirador de Leoncio Correa, los azulejos de los capuchinos, los campanarios de la Aguada y los negros conos vivos del cementerio. Y eran celosías que año a año se abrían en una dirección distinta, haciendo que mi vida fuera una constante peregrinación por las ventanas. Estaba frente a auroras o a mares, o a vientos o a arroyos, a la fuente de mármol de una plaza, a una montaña blanca de nieve o negra de sombra, a la calle populosa o a la calle muerta, a una magnolia de almidonadas hojas de raso, a un bosquecillo de pinos desflecados, a húmedos canteros bordeados de boj, a un bullicioso colegio, o a un descampado cortado por el pasto estridente del ferrocarril. Por ellas entraron a raudales los colores de los conciertos militares, los dobles y los repiques de las catedrales y de las capillas, las locuras del carnaval, el trote de los caballos sobre la tierra, sobre las piedras, sobre los empedrados de madera, y también la curiosidad de los vecinos, la confusión de las bocinas, de los pitos, de los vigilantes, la ronca despedida de los vapores, los cantos de los marineros o la visión de los presos llevados a la cárcel. De pronto mi ventana se abrió a la atmósfera de oro de una calle de París, frente a casas grises, a volantas tentadoras que llevaban el entusiasmo de las mujeres vestidas a rayas como cebras, con grandes capelinas desbordantes de campanillas. O allí mismo todavía otra se abrió en el entrepiso de una calle en forma de L, a la sombra de San Roque, cerca del Louvre, entre casas con jaulas de pájaros y tiestos de flores en todos los pisos, y un organillo que repetía siempre la misma música y recogía óbolos. Otra más se abrió para mis ojos en la gran capital, a la calzada convertida en salón de baile para festejar la toma de la Bastilla. Y esa ventana abierta recibió durante horas y horas aquella cambiante alegría en la que giraban los fracs del comedor y los gorros de la cocina, las tocas de largas cintas de las nodrizas, los botones dorados de los porteros, los brazos que llevaban cestas de verduras y los que dejaban los cochecitos de los niños dormidos en la vereda. Y como en un sueño se dibujó después la cadena azul de los Pirineos, y abajo el espejo de un río sin puentes, sin barcas, como barrera que daba lejanía a un castillo histórico. Y después, mi ventana sobre el lago Le Mans, con su círculo de picos y la sorpresa de una fuente de agua y de luz, magnífica como un regalo. Y de nuevo las ventanillas marinas, mojadas de espuma, de niebla y de sol, con sus sombríos azules, sus verdes transparentes, sus rosas encendidos del amanecer, su tremendo color vinoso, sus grises tristes y sus negros profundos. Y luego, las ventanas plácidas de las quintas con romeros y helotropos y sus paisajes de araucarias que haciéndose copas se ofrecían a las estrellas. Era en las quintas nostálgicas del Paso de las Duranas, vividas entre ilusiones, o era una ventana suspendida como entre el cielo y la tierra que dejaba ver la bahía en calma. La intermitente farola, los cascos de los viejos buques abandonados y un mundo de velas plegadas, o en las lejanías del Prado en sus caminos solitarios. Y ellas hicieron así mi historia y fueron acompañando mi vida. Pero entre todas,
Una parecía hecha como para abrirse hacia adentro, y si yo miraba la calle me miraba a mí. Era en un pueblo. Pasaba horas en esa vidriera. Estaba junto a la ventana y leía, bordaba, escribía. Y los que pasaban se detenían como si yo no estuviera, comentando en alta voz sus impresiones y sus dudas, como si yo no oyese, como si yo no viera. ¿Era aquello un tributo, una alabanza, una impertinencia? ¿Por qué se preocupaban de mí, pero prescindían de mi presencia? Y cuando yo los miraba, ninguno se movía, y seguían hablando de mí, frente a mí. Pero pude más tarde volver a mirar hacia afuera. Mi horizonte fue una iglesia roja, y antes o después un reloj luminoso, y después o antes un jardín interior con su fuente seca y 4 cipreses como velas, y casas, y la carga de un enorme jazmín que apenas dejaba entreabrir mi ventana. Y luego, aquellos vidrios que yo abría para rezar de rodillas de cara al cielo a la hora de la estrella matutina. Y ahora estoy frente a una centenaria acacia, que da a mi cuarto una penumbra verde, como de glorieta con ramas, que casi tocan las celosías y que llenan de tal realidad de campo mi ambiente, que los pájaros llegan hasta mi espejo buscando frutos en su fondo tornasolado. ¿Y acaso esta va a ser mi postrer ventana? Salvo que, como me lo susurra la esperanza, más allá de todas las ventanas, abierta entre la luz infinita, esté la última. Mis ventanas, un cuento de Josefina Lerena Acevedo de Blitzen, de su libro Melancólicamente, publicado en Montevideo en 1977. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Puedes escuchar Palabras de Paso en Spotify y en nuestro canal de YouTube, Artes Entre Columnas. Nos gustaría oír tus comentarios y saber desde dónde nos escuchas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Esto fue Palabras de Paso. En busca de las letras perdidas en nuestro interior, encontramos cuentos, poesía, reflexiones y pensamientos que nos ayudarán a seguir buscando.